Vamos a empezar con el tema de los presos de ETA, y es que según recogen algunos diarios del Grupo Noticias, los presos de ETA mayores de 70 años y los gravemente enfermos podrían solicitar su excarcelación esta misma semana. Esta situación haría que tanto instituciones penitenciarias como los propios jueces se encontraran con la solicitud de excarcelaciones o beneficios penitenciarios a nivel individual. A partir de aquí se establecería un orden en las excarcelaciones. En primer lugar, solicitarán la puesta en libertad a los presos mayores de 70 años. Por cierto, en esta situación se encuentran 6 reclusos, de los que solo uno de ellos está condenado por delitos de sangre. Estos 6 reclusos solicitarán su puesta en libertad por edad y por el tiempo de condena que ya han cumplido. Se añade a otro grupo de 10 reclusos que se encuentran en prisión con graves enfermedades, que solicitarían también esta medida de excarcelación. Vamos a hablar de todo ello y también de cómo se va reaccionando ante este tipo de noticias, porque recordáis, el colectivo EPPK en diciembre, concretamente, creo que además esta fotografía responde a aquel momento, pues hizo comunicó de alguna manera, entre otras cosas, que iban a solicitar de manera individual algunas medidas penitenciarias conforme a la ley. Vamos a hablar de ello y nos gustaría, como cada tarde, escuchar vuestra opinión. 902-540-541. Garbiñe Biurrun, ¿qué valoración haces de esta noticia? Bueno, primero no es una noticia relativa, quiero decir que ya era sabido que efectivamente, o habían ya anunciado el EPPK y sus mediadores, que a primeros de marzo pues iban a proceder a estas peticiones individualizadas de determinadas medidas y beneficios penitenciarios. En realidad arranca de esa declaración que había hecho el EPPK el día 28 de diciembre del pasado año, y de estas imágenes que son el acto de personas expresas en Durango, ¿no? En momentos en los cuales, pues básicamente, y respondiendo fundamentalmente, según expresaron a las recomendaciones del Foro Social, manifestaron que admitían la legalidad penitenciaria y que iban a proceder y además reconocían de alguna manera el daño, o por lo menos asumían la responsabilidad en algunos resultados. Ya no recuerdo exactamente los términos exactos, que siempre son un poco complicados en estos casos, y que iban a proceder efectivamente a individualizar sus peticiones. Y es en ese concretamente, perdóname, porque en el comunicado reconocían el sufrimiento y daño multilateral generados. Bien, pero hablaban de responsabilidad también en algún momento. Yo por eso... asumir toda su responsabilidad sobre las consecuencias de su actividad política. Aseguraban que podrían aceptar que su excarcelación se encarrilara utilizando cauces legales. Exacto. Bueno, pues efectivamente ellos lo dijeron de esa manera y yo he tratado de explicarlo seguramente con muy poca fortuna. Bueno, yo creo que hay algunas cuestiones que son... que no son beneficios, digamos, penitenciarios, sino que son derechos que la legislación hoy reconoce, y creo que deberían automáticamente aplicarse, al mínimo que haya por lo menos alguna petición, pero en todo caso espero que estas peticiones de excarcelación de personas mayores de 70 años y posteriormente de personas que sufren graves enfermedades se hagan realmente de manera individualizada, y además se hagan de la manera más eficaz y efectiva posible. Esto es, que los escritos que se presenten, y saben muy bien estas personas cómo los tienen que presentar, porque no en vano tienen asesoramiento jurídico pues experto y bueno en este terreno, lo hagan de manera que desde instituciones penitenciarias no pueda decirse un no sin sonrojarse. Espero que lo hagan así. Cualquier otra cosa, yo personalmente creo que sería una cierta estafa a la sociedad, que espera que esas manifestaciones que se hicieron en el final de año y en el primero de este año sean sinceras y efectivamente se utilicen realmente todos los resortes legales, pero se utilicen de manera eficaz y efectiva. Una pequeña duda. Ante esas peticiones, ¿es instituciones penitenciarias quien tiene que proceder a la excarcelación? Si en su caso así lo deciden,
o tiene que ser un juez? En principio, instituciones penitenciarias sí puede opinar sobre cómo están de grado y efectivamente puede proceder a analizar la petición, pero inmediatamente, en todo caso, será efectivamente el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el que analizará, pues por supuesto, los certificados de nacimiento para quienes aleguen la edad y en el resto, pues informes médicos, incluso los del forense, etcétera, los de los médicos forenses, para ver cómo está la situación. Isabel, ¿qué opinas acerca de lo que acaba de exponer Yo Garbiñe? coincido con lo que ha dicho Garbiñe en que esto no es una nueva noticia, ¿no? Yo creo que es un paso que estaba previsto, que en este caso era, bueno, pues qué pasa con los presos. Este es un paso. Yo estoy segura que después de que cuando terminen con este paso, que me da que será también lento y largo, el segundo paso es cómo se va a reinsertar a muchos de esos presos en la vida política, porque querrán tener ese protagonismo también, y ese es un paso que tendrán o querrán dar más adelante. Pero yo tengo la intuición de que con el gobierno del Partido Popular va a ser difícil, o lo van a tratar de articular de una forma muy lenta, todo este proceso. No creo que vaya a haber ningún tipo de amnistía, ni de medidas de gracia, ni ningún tipo de consideración que no sea la que marca la ley, la que ya se les ofreció en su día de forma individual con la vía Nanclares, y que me da la impresión que es la única que tienen. Lo han querido disfrazar con una palabrería que solo ellos, desde la izquierda abertzale, consiguen entender cuando condenan la violencia, si es que la condenan. Yo creo que la violencia se puede, y el daño causado se puede condenar de una forma muy clara y muy explícita, y mientras no hagan todo ese paso que tienen que hacer con esa opción que ya tenían en su día de la vía Nanclares, pues yo creo que esto seguirá siendo un proceso lento y largo. Solamente por aclarar, estamos ante procesos en los que se exige también una condena explícita por escrito de la violencia. Vamos a ver, es que aquí yo creo sí, y conviene aclarar. Conviene aclarar. Planos. Hay algunos, por aclarar un poquito. Sí. El derecho de las personas enfermas, por ejemplo, y mayores de determinada edad, es un derecho, digamos, absoluto, que no viene vinculado a la necesidad de reconocimiento de ningún daño ni a ningún otro condicionamiento, salvo cumplir ese requisito. A las personas enfermas que no pueden ser tratadas adecuadamente en prisión o que tienen una enfermedad terminal que por humanidad conviene, bueno, pues que en fin terminen sus días o sufran sus padecimientos en su domicilio con las personas que quieren, ese es un derecho que no viene vinculado a otra cosa. Cuestión distinta es el acercamiento que puedan solicitar y las libertades condicionales que puedan solicitar, que sí pueden venir, la libertad condicional mayormente vinculadas a la progresión en grado, y la progresión en grado tiene que ver, entre otras cosas, con la reparación o reconocimiento del daño, en compromiso de no volver, etcétera, etcétera. Ramón, ¿qué opinas? Bueno, pues desde luego lo que decía Isabel, nada de nada, es decir, amnistía en ningún caso puede haber. O sea, nadie ha hablado de amnistía. Nadie ha hablado de amnistía en todo este proceso. Nadie. Yo digo, bueno, que lo ha pronunciado Isabel. Entonces, por eso digo, para que quede claro, evidentemente, amnistía no puede haber ni va a haber ningún tipo de amnistía jamás. Y eso ha quedado claro, y el otro día lo decía Rajoy, es decir, cumplir la ley. Y para cumplir la ley es para lo que ahora algunos dicen, que todavía no lo han hecho, que van a hacer peticiones individuales para su tratamiento individual. Es decir, dejan de pertenecer a un colectivo, o eso es lo que esperemos, dejan de pertenecer a ETA, algunos, porque otros, como vimos el otro día en un juicio, no solamente dejan de pertenecer, sino que además están absolutamente convencidos de que tienen que seguir en eso y asumen todos los atentados. Pero respecto a las cuestiones que ahora se están hablando, hay unos señores que han dicho que van a cumplir la ley. Y para cumplir la ley, no solamente, Garbiñe, es el hecho de la petición individual del tratamiento a cada uno de ellos, sino que todo eso tiene que conllevar también la petición de perdón, el reconocimiento del daño causado, el arrepentimiento, es decir, la reinserción de una persona, porque la ley penitenciaria lo que establece también es la reinserción de cualquier penado, y para la reinserción lo que tiene que haber es una persona que ha matado a alguien pedir perdón y arrepentirse de lo que ha hecho. Eso es la reinserción. Bien, las personas mayores, las personas enfermas, eso es otra cuestión. Pero desde luego esas personas también, hombre, un poquito de humanidad y arrepentirse de lo que han hecho tenía que estar, por muy mayor que sea una persona, o por muy enfermo que esté. Esa persona, si está enferma, lo que tiene que hacer es lo primero pedir perdón, reconocer el daño causado. Y eso tiene que estar clarísimo. Y a partir de ahí, Nico, ¿estás de acuerdo? A partir de ahí, No, a ver, vamos a ver, aquí lo que se está planteando es, además yo creo que Garbiñe lo ha centrado muy bien, es una especie de prueba de algodón para el Estado de Derecho, ¿no?
el colectivo de presos anunció los pasos que iba a dar. Evidentemente no hubo ninguna negociación ahí. El colectivo de presos está cumpliendo y en su primera manifestación, con más o menos circunloquios, perdón, dijo lo que durante mucho tiempo se le llevaba exigiendo, pero más allá de eso, manifestó su deseo inequívoco de, acogiéndose a la legalidad y con otros condicionantes, de alguna manera empezar a dar pasos dentro de lo que el Estado de Derecho hasta ahora está pidiendo. Y eso es lo que se va a pedir. Si ya se empiezan a poner nuevas condiciones, bueno, ya veremos, ya veremos lo que pasa, pero el Estado de Derecho en este momento... Si estamos hablando de peticiones individuales, ¿cómo podemos estar hablando de colectivo? Déjame acabar. Y ahí quería ir. El Estado de Derecho ahora tiene una prueba del algodón porque, claro, hasta ahora ha estado viniendo y pidiendo que siempre se actúe de manera individual. Claro, pero cuando hablamos de un colectivo, incluso aunque ese colectivo de pasos de manera individual, cualquier valoración o cualquier consideración va a tener espacio, va a tener sitio. Por lo cual, en este momento, la pelota está en el tejado del Estado, que va a ser quien va a tener que decidir si estos presos tienen acceso no a beneficios, sino simplemente a que se les aplique el derecho. Hablar de las vías, vía Nanclares, vía Zavalla. Enseguida vamos a escuchar al secretario para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco. Quiero que estéis muy atentos a lo que va a decir, pero también está hablando la gente que nos está viendo. La mayoría de las llamadas acusan de inmovilismo al gobierno del Partido Popular. Ha habido gente que nos ha dicho que hay más de 100 presos que no tienen ningún delito de sangre, que salida se va a dar a su situación. Hay muchas preguntas y Ramón Gómez Ugalde, y aquí antes también se estaba comentando el tema de la vía Nanclares, donde por esa vía que han optado algunos de los presos, ¿no? Y que han seguido, parece ser, o eso es lo que os planteo, este colectivo de presos EPPK, ¿qué es lo que va a hacer cuando acepta de alguna manera la legalidad en cuanto a beneficios penitenciarios de forma individual? ¿Se podría suponer que es una vía Nanclares? Un momentito, Nico, que quieres hablar, pero vamos a escuchar primero a Jonan Fernández. La vía Nanclares fue un esfuerzo de un grupo pequeño de presos por desarrollar las posibilidades que daba de sí la vía legal en materia de política penitenciaria, de beneficios penitenciarios, de reinserción, en definitiva. Y el viraje que ha dado ahora el colectivo de presos es un viraje para aceptar la vía legal. Por lo tanto, entre la vía Nanclares y la vía Zavalla, si es que pudiéramos definirlas de esta manera, hay un punto de encuentro, un punto de confluencia, y es que se trata de la vía legal. Nico. Yo creo que el Partido Popular tiene un tremendo problema, es que se está quedando sin discurso. Y se está quedando sin discurso porque realmente no acaba de aceptar, a lo que José Ramón se refería antes, no acaba de aceptar que aquí estamos en un nuevo tiempo, que estamos en una nueva situación, que las condiciones realmente han cambiado totalmente y que aquí eso se ha permitido. Tú lo puedes decir que es una victoria, derrota, ahí no va a entrar. Aquí ha habido unos actores, ahí se están dando pasos en un sentido determinado y eso el Partido Popular no acaba de digerirlo. No acaba de digerirlo y en este momento el único elemento que tiene para anclarse en su posición es al colectivo de presos o a los presos, me da igual, de una manera individual o de colectivo, tratarlo como queráis. Y en este momento se está comportando con ellos como auténticos rehenes y además está entrampado en su falta de discurso, O sea, resulta que cuando está solicitando medidas individuales, los presos colectivamente deciden, oye, vale, esto ya está así, vamos a hacer esto. Claro, como no han tomado la decisión de una manera colectiva, tampoco vale. Al final, lo que está quedando palmariamente, y tremendamente claro, es la falta absoluta de discurso, la falta absoluta de posicionamiento y en este momento lo que es peor de todo es la nula voluntad que está demostrando el Partido Popular por avanzar y por solucionar este problema. Que el problema de los presos es un problema de izquierda Abertzale. Y ahora hemos oído a la portavoz de Sortu que trata de justificar siempre a una organización terrorista. ¿Por qué no es capaz la izquierda Abertzale de romper de una vez amarras y entre todos nos ponemos de acuerdo para acabar pidiendo a la organización terrorista, entre todos, también la izquierda Abertzale, que se disuelva una vez y que nos deje en paz? Desde luego, a mí que cuando se habla de derechos humanos, porque estamos hablando de derechos humanos, a personas que los han privado a otras, por cierto, no me importa decirlo, además gravísimamente, estamos hablando de derechos humanos, no veo por qué no se puede hablar, un gobierno no puede echar el resto en materia de derechos humanos y al mismo tiempo hablar de empleo de crisis, que es lo que me parece que este gobierno está haciendo. Quiero decir que no veo ninguna incompatibilidad, ni pérdida de tiempo, ni de discurso, ni de nada. Tercero,
que nadie se equivoque porque ha salido por ahí la palabra amnistía. Nadie está hablando de amnistía. Expresamente, por ejemplo, y lo quiero decir desde el Foro Social, se habla de no impunidad y de verdad, justicia y reparación. Por lo tanto, aquí la palabra amnistía en ningún momento se ha mencionado, ni el EPPK, ni los expresos que se presentaron en Durango. Nadie ha hablado de amnistía. Por lo tanto, olvidemos ese tema, que nadie se preocupe. Y finalmente, me ha preocupado una cosa. ¿Cuál? Y vuelvo, es que como no he podido, Sí. de la conversación con Amaia Izco. ¿Qué? Que Amaia Izco hoy se empeñe en hablar casi exclusivamente del origen del conflicto me parece un error de bulto. El origen del conflicto será muy importante, habrá tenido mucho que ver para movilizar a determinadas personas a su propio drama humano, el que tienen ahora encima, pero me parece que hoy hablar del origen del conflicto es meterse en un terreno que nunca se va a poder transitar correctamente, porque el origen del conflicto habrá sido el que sea para cada cual, y lo importante del relato de la memoria no va a ser las causas del conflicto, sino va a ser el drama, el sufrimiento que esto ha generado. Bien.